Momento de hablar sobre actualidad política y lo vamos a hacer de la mano del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, con Pablo Bellido, a quien saludamos este viernes al otro lado del hilo telefónico. Y en primer lugar, pues Pablo, buenos días y gracias por atender al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Encantado de poder atenderles. Pablo Bellido, que bueno, estamos con él este viernes. Falta casi una semana para que se cumpla un año de su cargo como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, y lo va a hacer pues en unos momentos complicados como estos que nos ha tocado vivir, de pandemia como por coronavirus. ¿Qué balance hace de este año como presidente de las Cortes y cómo lo ha vivido? Bueno, el balance es positivo, aunque evidentemente las épocas son desiguales, ¿no? No podemos comparar la normalidad que vivimos entre junio y febrero, por decirlo así, con lo que han sido estos últimos meses, muy condicionados por la pandemia y por las medidas extraordinarias que se han tenido que ir tomando por la pandemia. Pero mi balance personal es positivo. Creo que nos hemos esforzado, los diputados y diputadas de las Cortes de Castilla-La Mancha, en estar a la altura de la representación de la soberanía popular de la región, y que en términos generales, intentando huir de lo más inmediato, nos hemos puesto de acuerdo en muchos asuntos, ¿no? Por tanto, si uno echa la vista atrás e intenta analizar con rigor, con frialdad, con un poco de distancia, lo que ha sido el conjunto del año, yo creo que el balance tiene que ser a la fuerza positivo. El Parlamento Autonómico de toda España que más leyes ha aprobado, el Parlamento Autonómico de toda España que más leyes ha aprobado por consenso, el Parlamento Autonómico de toda España que más leyes ha aprobado por más de un partido votando a favor. Es decir, que todos los indicadores que miran con carácter objetivo son positivos. Y bueno, esa ha sido la actividad hasta que ha iniciado esta crisis del coronavirus, que imagino pues, y que ya estamos viendo que ha afectado a la actividad parlamentaria. ¿Cómo se ha trabajado durante estos meses de pandemia? Bueno, hemos trabajado con mayor dificultad, con mayor esfuerzo e intentando que no fuese con peor eficacia o con menor eficacia. Hemos hecho todo lo posible para en una época de excepcionalidad, donde la normalidad ha brillado por su ausencia, al menos que hubiese actividad parlamentaria, y lo hemos conseguido. Hemos tenido muchas reuniones del gobierno de las Cortes, que es la mesa, de la Junta de Portavoces, que es donde los grupos parlamentarios hablan con el gobierno de la mesa, con el gobierno de las Cortes, y luego hemos celebrado comisiones donde han comparecido todos los consejeros, además del pleno donde compareció el presidente y el consejero de Sanidad. Por tanto, hemos tenido bastante más actividad también que el conjunto de asambleas legislativas de comunidades autónomas de España. Evidentemente no podemos negar que en parte nos hemos resentido y que hay actividades como por ejemplo la tramitación legislativa que se ha suspendido, y por eso nos hemos comprometido a que el único mes inhábil de todo el año, que es agosto, nuestro Parlamento Autonómico solamente tiene agosto como mes inhábil, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de parlamentos que tienen 2 o 3 meses inhábiles, pues nosotros el mes inhábil que teníamos lo hemos habilitado para trabajar también en agosto y recuperar todo el tiempo perdido. Por tanto, yo tengo que decir que a pesar de las dificultades, y sobre todo agradeciendo mucho el esfuerzo y la dedicación de los diputados y diputadas de la región, pues creo que hemos conseguido hacer avances, pero somos conscientes de que también nuestra actividad, pues lógicamente se ha resentido un poco. Claro. Bueno, el pasado 4 de junio se celebró ese primer pleno ordinario con presencia otra vez de los diputados y diputadas. ¿Cómo fue esa vuelta a esa nueva normalidad que va a ser así a partir de ahora? Sí, bueno, pues con medidas de seguridad, con distancia social, con mascarillas durante el pleno, bueno, pues cumpliendo con las reglas que nos dan las autoridades sanitarias. Y bueno, pues tampoco vamos a negar que en un clima menos constructivo del que a mí me hubiera gustado. Hemos conseguido
Creo que el gobierno y un partido de la oposición están alcanzando acuerdos y está faltando el del otro partido de la oposición. Pero bueno, está en su derecho, ¿no? De rechazar los acuerdos y de buscar la confrontación. Lo único es que yo pido que se haga siempre con un tono suficientemente moderado y razonable, acorde a las circunstancias de gran sufrimiento, de gran estrés social y también de respeto por las pérdidas personales, que son altísimas, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que el comportamiento durante el pleno fue en términos generales correcto, educado, y que creo que el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha lanza un ejemplo positivo respecto a lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados o en el Senado, donde la crispación y la confrontación están alcanzando cotas muy negativas. Bueno, a eso iba yo ahora, ese clima político que estamos viviendo durante estos meses, porque sí que es cierto que en este tiempo se ha destacado la unidad de toda la sociedad castellano-manchega, española, para afrontar estos momentos tan complicados. ¿Cree que ha faltado unidad en lo político durante estos meses, por ejemplo, pues aquí en Castilla-La Mancha, entre sobre todo pues el Partido Socialista, el Partido Popular, y sobre todo también de cara a la imagen que puede llegar a la ciudadanía, que, como digo, está viviendo unos momentos complicados y que tiene que estar viendo en medios de comunicación o, bueno, en la esfera pública este tipo de situaciones entre partidos? Yo creo que las circunstancias tan viscerales, tan duras como las que estamos viviendo, sacan lo mejor y lo peor del ser humano, de los individuos y también de las organizaciones. Hemos visto muchísimas muestras de solidaridad, hemos visto muchas expresiones heroicas y hemos visto también algunos comportamientos irresponsables, ¿no? Eso, la sociedad se ha movido en esos dos extremos, ¿no? Una gran mayoría con un comportamiento admirable, generoso, altruista, y una minoría con un comportamiento irresponsable, que pone en riesgo a los demás y también egoísta, ¿no? Y también y en la política ocurre lo mismo que ocurre en la sociedad. En la mayor parte de las comunidades autónomas, el gobierno y la oposición han conseguido ponerse de acuerdo. Donde el PSOE es oposición, en todos los sitios sin excepción ha tendido la mano al gobierno. Y donde el PP es oposición, en la mayor parte de los sitios. Ha faltado, quizá Castilla-La Mancha ha sido la región donde el PP se ha comportado de manera más radical y más de confrontación. ¿Por qué? Pues no lo sabría decir. Probablemente tiene que ver con la herencia del PP de Castilla-La Mancha, muy contaminado por la figura de María Dolores de Cospedal, porque si no encuentro una explicación concreta. Pero la verdad es que aquí, donde el gobierno celebró al principio de la pandemia más reuniones con la oposición que en ningún otro sitio, donde ha conseguido el gobierno ponerse de acuerdo con los empresarios, con los sindicatos, con las organizaciones agrarias, con un partido de la oposición como Ciudadanos, cuando solamente uno se queda fuera, solamente uno, pues hay que reflexionar que probablemente ese uno que se queda fuera de los acuerdos es que no quiere llegar a acuerdos, y ante eso pues poco se puede hacer. No obstante, no pierdo la esperanza de que todos sigamos poniendo lo mejor de nosotros mismos para cumplir el deseo mayoritario de la sociedad, que es que nos entendamos, que sumemos, que hagamos nuestras propuestas, que sean realistas, evidentemente, porque hacer propuestas que son imposibles pues no sirven de nada más que para la frustración, pues que hagamos propuestas que sean posibles y que todo el mundo contribuya poniendo lo mejor de sí mismo a la recuperación que tiene que venir, que tenemos que conseguir. Yo confío en que todos los partidos políticos, todas las organizaciones y todos los individuos que formamos la región estamos en eso. A ver si somos capaces de ponernos de acuerdo y de construir avances, propuestas, iniciativas que mejoren la vida de la mayoría. ¿Cree que todavía hay esa esperanza de que el Partido Popular se pueda unir a ese pacto por la reconstrucción de Castilla-La Mancha? Que el Partido Popular también ha criticado durante estos meses, por ejemplo, que no se hayan celebrado sesiones en el Parlamento regional. También ha pedido la creación de una comisión de investigación sobre el coronavirus. No sé si esto pues puede, no sé, perjudicar o hacer que no se llegue a ningún acuerdo. Lo mejor es que argumentemos las cosas que decimos, ¿no? Por ejemplo, el Partido Popular se queja de que no ha habido actividad parlamentaria y, sin embargo,
el Partido Popular gobierna en muchas comunidades autónomas que han tenido menos actividad parlamentaria que en Castilla-La Mancha. Bueno, pues quizá no sea justo, ¿no? U otra cosa, el Partido Popular pide que se haga una comisión de investigación en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre las decisiones que se han tomado en la pandemia. Bueno, pero si el Partido Popular gobierna, por ejemplo, en Madrid, donde sabemos que se ha impedido que a las personas mayores pudiesen ir a las residencias, ¿por qué no crea una comisión de investigación en Madrid donde gobiernan para determinar quién tomó esa decisión, que evidentemente ha sido una decisión, en fin, gravísima, ¿no? Y en Castilla-La Mancha, donde no solamente no se ha tomado esa decisión, sino donde se ha atendido muchísimo más a los mayores en los hospitales que prácticamente en cualquier lugar de España. Bueno, pues este tipo de comportamientos hacen pensar, y yo hago reflexiones políticas, no buscando el enfrentamiento, sino reflexiones, que lejos de intentar construir un clima de entendimiento y de buscar respuestas para que si vuelve esta u otra crisis sanitaria podamos atenderlo mejor, podamos contestarla mejor desde el conjunto de las administraciones públicas, lo que se está buscando es deteriorar la imagen del Ejecutivo, subirse a los lomos de la epidemia para intentar obtener un rédito. Yo creo que si esto que hace el PP en Castilla-La Mancha, donde gobierna, lo estuviese haciendo, pues tendría más legitimidad, pero no lo hace. Por tanto, me genera una cierta sospecha de que el interés no es ayudar, sino debilitar al gobierno y obtener una ventaja política. ¿Cómo considera el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha que tendría que ser o en qué ejes tendría que girar ese pacto para la recuperación de Castilla-La Mancha? Bueno, en primer lugar, sobre las formas. Nadie puede tener la razón absoluta. Uno puede llegar con sus propuestas, pero tiene que tener la capacidad de moldearlas, de ceder, de rebajar sus expectativas para conseguir que haya un acuerdo, ¿no? Eso ha sido posible entre el PSOE y Ciudadanos, ha sido posible entre el Gobierno y los agentes sociales. En definitiva, no se trata de imponer una visión, no es un contrato de adhesión, sino se trata de que todo el mundo haga sus propuestas y se van limando y a veces se tiene que, lógicamente, dejar uno convencer, porque si no es imposible todos, ¿eh? Esto desde el Gobierno a la oposición, desde los agentes sociales a las actividades agrarias, etcétera, etcétera. ¿En qué tiene que estar fundamentado el Pacto por la Recuperación? Pues evidentemente defensa de los sistemas que garantizan la sanidad y la salud pública. Por tanto, refuerzo de nuestra sanidad pública, que es la que nos iguala y que es la que nos protege a todos. Protección social, que nadie por culpa de esta pandemia quede abandonado, que nadie se quede atrás. Evidentemente todos vamos a sufrir y es evidente que vamos a tener menos recursos, pero si los que tenemos los ponemos para repartirlos y para que lleguen más a quien más lo necesita, pues hacemos una sociedad pues más justa. En tercer lugar, nuestros empresarios, nuestros autónomos, las empresas y las microempresas que han tenido que echar el cierre no porque no hubiese demanda, no porque hubiesen tomado decisiones empresariales equivocadas, sino sencillamente porque había que protegerse de una epidemia y el gobierno exigió que se cerrasen las empresas, necesitan ayuda pública, ayuda que tiene que venir del Estado, de las comunidades autónomas y en la medida de las posibilidades también de las administraciones locales. Hay que ver cómo avalamos esa recuperación de las empresas para que se pierda el menor número de actividades productivas. Los trabajadores, hay que buscar sistemas de protección para impedir que en la inercia de esta crisis económica se pierdan muchos puestos de trabajo. Me consta que las empresas no quieren despedir, pero es evidente que si se facilita mucho el despido, lo que vamos a conseguir es que haya una caída de la empleabilidad muy alta. Por tanto, buscar sistemas de protección, sistemas de compensación a los empresarios para que los trabajadores que están en activo y que ahora mismo están en ERTES, pues se mantengan. En definitiva, yo creo que es el defensa de la sanidad pública
como ariete, pero no como exclusivo del sistema público, educación, políticas sociales, protección de las personas que han perdido todos los ingresos y que están en una situación de mayor vulnerabilidad, y en tercer lugar, ayuda al tejido productivo, que es determinante para que salgamos de esto, no voy a decir más fuertes, pero sí evidentemente con el menor número de actividades cerradas. Eso es. Bueno, ya se ha anunciado que este otoño se va a poner en marcha esa comisión de estudios sobre el coronavirus. ¿Sobre qué va a girar? La comisión de estudio tiene que estudiar lo que hemos hecho y sacar conclusiones para que en el futuro podamos afrontar mejor las respuestas que desde las administraciones y desde el conjunto de la sociedad ofrecemos ante situaciones parecidas, similares a las que hemos sufrido. Yo no prejuzgo, porque mi papel como presidente del Parlamento no es hacer lo que tienen que hacer los grupos, ¿no? Que son las propuestas. Creo que hay que ir con una mentalidad positiva, hay que analizar las respuestas que se han ido dando. Yo tengo que decir que, a pesar de que no estábamos preparados en España y en el mundo para afrontar una pandemia de esta naturaleza, y ahí están los datos en todos los países, tengo que decir que el conjunto de decisiones que se han tomado creo que han sido acertadas y han conseguido, de alguna manera reducir el daño, ¿no? Hay un estudio reciente que dice que en España entre 400 y 500.000 personas habrían fallecido si no se hubiese confinado a la población, y eso ha sido posible gracias al estado de alarma. Esto ha ocurrido también en otros países, ¿no? El conjunto de Europa se habla también de varios millones de personas que se han salvado la vida por decisiones de este tipo. Creo que las decisiones que se han tomado en los hospitales, desde las que han tomado los sanitarios a nivel individual hasta las que han tomado los gestores de los sistemas, creo que han sido correctas, adecuadas, y han ido progresivamente acercándonos a la salida. En fin, creo que ha habido muchos aciertos, pero evidentemente no podemos negar que también ha podido haber errores, y sobre todo que no teníamos el sistema preparado para el volumen de esta pandemia, que probablemente, ojalá no volvamos a sufrir, pero lógicamente no lo podemos saber. Eso es. Bueno, el año 2019 terminaba aquí en Castilla-La Mancha con esa aprobación de los presupuestos para el año 2020, que, bueno, debido a esta situación, pues habrá que readaptarlos a la realidad. Y bueno, también estamos pendientes de esos fondos que lleguen a Castilla-La Mancha desde el Gobierno de España, desde los fondos de distribución, y que ya está causando polémica en cuanto al reparto entre comunidades. Bueno, la posición de Castilla-La Mancha es clara y es muy coherente a la que tiene España en Bruselas. El Gobierno de España va a Bruselas y dice en Bruselas que los fondos que tienen que servir para ayudar a los países a atender el gasto que han sufrido tiene que ser en función del gasto que se ha producido, no en función de la población, ¿no? No se va a llevar más dinero a Alemania que Italia o que España, que son los países donde más dura ha sido la crisis sanitaria. Si fuese por población, tendría más dinero Alemania o Francia que España. Sin embargo, como aquí se ha sufrido más, España defiende en Bruselas que se atienda más a los países que más impacto han tenido. Bueno, pues en materia de los fondos de España hacia las comunidades autónomas tiene que ser exactamente igual. Si hay comunidades autónomas que han tenido muy poca incidencia porque estaban más lejos de Madrid, porque el foco ha llegado menos, porque han tenido en definitiva menos necesidad de contratar a personal, pues no pueden recibir más porque tengan más población. Sería absurdo. No tendría ningún sentido. O si ha habido comunidades autónomas que han decidido contratar a menos personal porque creían que no lo necesitaban o porque querían ahorrarse ese dinero, no pueden recibir ahora del Estado por un esfuerzo que no han hecho, ¿no? Castilla-La Mancha es probablemente la comunidad autónoma que más se beneficiaría del criterio en función del gasto. ¿Por qué? Porque aquí se ha gastado mucho, por dos razones. Una, porque hemos sufrido mucho, porque hemos estado muy cerca de Madrid, que ha sido el gran foco de la epidemia,
y se ha proyectado mucho sobre Castilla-La Mancha, y en segundo lugar porque el gobierno ha sido muy valiente y ha contratado mucho y ha gastado mucho para ayudar a la gente. Eso el gobierno de España lo tiene que tener en cuenta, y si no es así, pues francamente uno ya no entiende nada. Es como que las ayudas del Estado que se les va a dar a los el ingreso mínimo vital, en lugar de que fuese para aquellas personas que no tienen ingresos, se repartiesen para todos por igual. No tiene sentido. El criterio tiene que ser quien más ha gastado y quien más ha sufrido por la pandemia debe recibir más. Bueno, esta nueva situación económica, esa necesidad de readaptar los presupuestos, imagino que condicionará también a la hora de las perspectivas que tenía el gobierno de Castilla-La Mancha de sacar nuevos proyectos de ley, nuevas leyes, nuevas normas, claro. Bueno, eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Lo cierto y verdad es que ahora mismo hay varias iniciativas en las Cortes que se están tramitando, que vamos a tener durante los próximos 6 meses una actividad legislativa muy rica, muy potente, muy variada, y aunque evidentemente va a haber que adaptar las prioridades políticas para atender a las consecuencias del coronavirus, pero hay más cosas que tienen que seguir haciendo. La ley de ciencia, la ley de bienestar animal, en fin, hay muchas leyes que no solamente son las que se derivan de esta epidemia y que estaban previstas y que además estaban en el programa electoral del partido que ganó las elecciones con mayoría absoluta, y que lógicamente pues tendrán que ir tramitando en cumplimiento de los compromisos contraídos. Pablo, ya por último, un último mensaje a la ciudadanía castellano-manchega que nos esté escuchando en estos momentos que estamos viviendo. Yo haría un mensaje de esperanza, desde el respeto y desde el duelo por las personas que hemos perdido, desde la solidaridad con quienes están todavía con la enfermedad, desde el cariño a quienes los están pasando peor porque han visto que sus ingresos han caído de manera espectacular. Yo creo que Castilla-La Mancha en estos 40 años hemos demostrado que es posible un milagro de avance socioeconómico y cultural muy importante, y que si estamos unidos, si emitimos los mensajes justos, si somos capaces de abandonar las diferencias y de ponernos a sumar, Castilla-La Mancha tiene un futuro prometedor. Somos una sociedad que tenemos mucho que ofrecer, estamos muy bien ubicados, y lo que necesitamos es que todo el mundo quiera sumar. Por tanto, mi mensaje hacia el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha es un mensaje de esperanza, de optimismo y de unidad. Muy bien, pues Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, y bueno, ya esperamos que la próxima entrevista ya la hagamos de forma presencial en nuestros estudios de Albacete y que sigamos hablando de actualidad. Tan pronto sea posible y me invitéis, estaré allí en los estudios para atenderos en lo que necesitéis. Muy bien, pues muchas gracias y nada, a seguir bien. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Venga, muy bien.